Karen, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Feliz viernes. Feliz viernes. Ay, qué rico que ya es viernes. Qué rico, ¿no? Uy. ¿Tú Karen. los viernes? Sí. ¿A quién no? Nos traes un tema que va muy ad hoc ahora a lo que estamos viviendo Sí. en todo el mundo, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Por supuesto. Sí, la fascinación que sentimos por los Juegos Olímpicos, que claro, es un gran espectáculo, ¿no? Ya simplemente por ahí nos cautiva, pero Sí. hay razones, a mi parecer, muchísimo más profundas, ¿no? Muchísimo más humanas, que tienen que ver con conexiones que establecemos a distancia, conexiones emocionales. Cuando estamos presenciando una competencia, Sí. hay un momento en el que sientes la adrenalina del competidor, en el que por un momento hasta te sientes más talentoso, más capaz, te conectas humano a humano, ¿no? Claro. Es un gran orgullo pertenecer a la misma especie de quien está compitiendo. Y son cosas riquísimas. Eso evidentemente que es lo que nos fascina, lo que nos conecta muchísimo más a fondo. Sí. De igual manera, a la hora de que alguien se queda a medio camino de una medalla, también te conmueves y se te salen las lágrimas, porque te recuerda que en la vida ganas y pierdes continuamente. Es cierto. ¿Se acuerdan aquella vez en Los Ángeles 84 que una persona terminó el maratón arrastrándose pero llegó a la meta? Y lo veíamos en la televisión y llorábamos todos. Claro, está. Claro, porque Es cierto eso que dices. es que los deportes de cierta manera sí reflejan muchísimo lo que es la vida, ¿no? Como tal. La lucha por algo lucha, también, claro. ¿no? Es a eso, ¿verdad? Sí. El trabajo, porque son años de entrenamiento, años Claro. de prepararse para ir a unos Juegos Olímpicos y en segundos aterrizas todo eso, ¿no? Y las razones... En segundos. Las razones van muchísimo más allá de una medalla. Digo, no nos vayamos con la finta de que porque hay marcas detrás o patrocinadores con ciertos deportistas, ¿no? Que ese es el propósito principal. Estos Juegos Olímpicos han sido muy emocionantes porque por primera vez vimos una delegación de refugiados. Sí. Pero son chicos que entrenaron, los maratonistas o los corredores no tienen ni siquiera tenis. Esta chica siria que es muy famosa porque iba en una balsa de refugiados, se volcó la balsa y ella y su hermana nadaron para salvar a todos los demás. Claro. A nadar para salvar la vida. Es que de es una los cosa demás. increíble. Te das cuenta que el deporte va muchísimo más allá de simplemente una medalla. El deporte es una manera de tú recuperar tu dignidad como ser humano, tu propia libertad. Imagínate en un campo de refugiados o incluso aquí en México, en cuántas zonas marginadas, de repente sale un gran atleta. Porque te da esa posibilidad, ok, quizás tienes un montón de carencias, un montón de cosas que faltan a tu alrededor. Claro, los y nadie te Newsfriki, está patrocinando. simplemente, ¿no? Claro. Exacto. O sea, Pero esta es una vía para recuperar esa dignidad, esa confianza, esa autoestima. sí. Entonces, Karen, ¿dirías que la medalla es solo la cerecita en el pastel? Pues sí, o una cerezota, ¿no? Sí. Porque obviamente abre puertas. Sí, es cerezota, Sí, ¿verdad? yo creo que sí, ¿no? Es la Quien no cereza tiene en el recursos, pastel. de repente tiene recursos para alimentar a su familia, para Claro. darles una casa digna. Digo, ayer lo vimos simplemente con uno de los nadadores, el nadador más importante que existe ahora en el mundo, Michael Fuera de Phelps. serie. Pues claro, ganó su medalla número 22 el día de ayer. Y en la cámara, pues, hacía el número 4, ¿no? Pues sí, las 4 de Río y las que me faltan, ¿sabes? Con eso se despide. Pero claro, es un gran atleta, ¿no? Sí. Que lo patrocinan marcas importantes, ¿no? Sí. Que tiene oro por todos lados, pero al final todo eso empezó, pues, porque era un niño hiperactivo. Y con un sueño, Y además. para quitarle la hiperactividad lo metieron a clases de natación. Mira nada más. ¡Qué padre! Sí, ¿no? ¿Y ahora Es cuántas una buena medallas no salida. tiene? Claro. A ver, Enrique, cuéntame, ¿tú te acuerdas cuando eras pequeño y tenías competencias? ¿Eras de los equipos de la escuela o algo así? Sí, claro. ¿De cuál? Y hacíamos muchísimos tipos de disciplinas como Sí. las Olimpiadas de atletismo, ¿De atletismo? ¿Qué te gustaba, la medalla o la competencia? las medallas. Porque aparte yo era muy bueno, entonces yo salía con un medallero acá. Acá, brillante, lleno de medallas. Sí, claro. Eran las medallas, probablemente eran las medallas, pero también era todo este juego en equipo, toda esta complicidad Sí, claro, con todos los demás, sí. porque no deja de ser un juego y lo principal es justamente ese juego. Algo maravilloso Así de se los llama, Juegos Claro, Olímpicos. y algo maravilloso es que es de las pocas oportunidades en las que puedes ver a la humanidad como una sola, en las que puedes imaginar un mundo sin guerras, un mundo sin racismo, Sin fronteras, una ¿no? unidad. Y eso Una rico. hermandad. Claro, y esa hermandad probablemente a la hora de competir
tú cuando eras Sí. pequeño, igual y con los que no te llevabas de las otras clases, en ese momento vamos todos juntos, vamos en equipo. Es un equipo. Es cierto, pertenecías a un grupo además, ¿no? Pertenecías a un grupo y había Perteneces un a grupo objetivo también como atleta. común, claro. Claro. Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, las carreras en relevos? Cumplen mucho con ese cometido, ¿no te parece? Claro. Más allá de la medalla es un trabajo en equipo, de empatía, Claro. de hermandad. Entonces, lo interesante está en la competencia, Karen, cuéntanos. Lo interesante está en la competencia, sí, si ves la competencia, bueno, a mi gusto, si ves la competencia como un reto contigo mismo, porque, insisto, antes que todo lo demás, que todo lo que se gana afuera es lo que se gana adentro. Tú eres el que está empujando tus propios límites, tú eres el que te estás poniendo a prueba. Claro. Claro, por supuesto. Entonces, finalmente, pues es una competencia en contra de ti y a favor de ti. Yo creo que nunca es en contra tuyo, ¿no? Digo, porque te tienes que vencer. Tienes que vencer. Tú Te no tienes tienes que que vencer la superar. flojera, levantarte, entrenar durante 4 años. Claro, tienes que todos tener los una gran días. disciplina para poder llegar a donde estás y, Sí. y mantenerte, ¿no? Ahí. Sí, exacto. Sí, pero creo que las recompensas son igual de grandes, ¿no? Entonces, Claro. te cuesta un montón de trabajo, pero sabes que cuando termines tu rutina, Esa satisfacción. esa satisfacción de que lo hiciste porque te lo estabas dando a ti, ¿no? Y es algo que conviene recordar porque aplica, yo creo, en todos los aspectos de la vida. Claro está. Entonces, la medalla es un reconocimiento. Así es. Un reconocimiento a todo ese esfuerzo, a todo ese trabajo. Sí, a todo esto que puedes hacer contigo y creo que también es un recordatorio a la diferencia entre tenerse confianza y confiarse. No, son cosas totalmente distintas. Son cosas muy distintas y creo que esa lección nos la hemos llevado pues como país, nos la llevamos como ciudad muchísimas veces, ¿no? Eso es muy importante. Pues muchísimas gracias, Karen. Gracias, Ya sabemos Karen. que Las Al medallas contrario. es nada más la cerezota. ¿no? Claro está. Muchísimas gracias, Iván.